into the New Testament now. Ahora vamos a pasar del Antiguo al Nuevo Testamento. And you can turn in your Bibles to Luke chapter 3. Así es que pueden abrir sus Biblias en el capítulo 3 de Lucas. And we're going to look from verse 21 through verse 14. Y vamos a ver los versículos del versículo 21 o 21 hacia adelante. And here's what I want you to see with me. Y quiero que vean lo siguiente conmigo en este pasaje. In Luke 3:21 through 4:13, En Lucas capítulo 3, versículo 21 hasta Lucas 4:13, you get Luke's inspired, Spirit-inspired commentary van a ver el comentario de Lucas inspirado on Genesis 3. acerca de cómo interpreta Génesis capítulo 3. That's the way you need to think about it for the purposes of reading your Bible in general and our conference in particular. Y esa es la manera en que debemos leer la Biblia, tanto en esta conferencia como también en su devocional personal. So we had in Genesis 3 the gospel according to Moses. Así es que en Génesis capítulo 3 podríamos decir que tenemos el Evangelio según Moisés. And now we get a counterbalancing supplemental gospel according to Luke. Y ahora tenemos como un evangelio de contrabalanceo llamado el evangelio según Lucas. And I will make explicit the connections, Y voy a hacer las conexiones explícitas, but on one level I won't need to because you will see it. pero en un sentido no necesito hacerlo porque ustedes mismos lo van a ver en el texto. So, for introductory purposes, look at the baptism and genealogy of Jesus in Luke. Así es que por asuntos de introducción vean acerca del bautismo de Jesús en Lucas. I'm going to have to erase here. Voy a borrar todo eso en la pizarra. I'm going to keep my comments on the baptism of Jesus brief. Voy a hacer breve mis comentarios acerca del bautismo de Jesús de este pasaje. But I want you to know we could have an entire hour-long lecture just on that. Pero, por supuesto, si tuviéramos tiempo, pudiéramos desarrollar esto en una hora completa, pero no voy a hacer eso en este momento. It's very, very important. Porque, aunque este pasaje es muy, muy importante. Verses 21 and 22, the baptism of Jesus. Los versículos 21 y 22 acerca del bautismo de Jesús en Lucas capítulo 3. Now, when all the people were baptized, Cuando toda la gente fue bautizada, and when Jesus also had been baptized and was praying, y cuando Jesús también había sido bautizado y estaba en oración, the heavens were opened, los cielos se abrieron and the Holy Spirit descended on him in bodily form. y el Espíritu de Dios de forma corporal descendió sobre Jesús. You are my beloved Son, Y la voz del Padre del cielo se escuchó diciendo: Este es mi Hijo amado, with you I am well pleased. en quien tengo toda complacencia. Now, the baptism of Jesus involves at least two significant features. El bautismo de Jesús involucra al menos dos características muy distintivas. First, visual form En matters. primer lugar, nos dice que la forma visual tiene importancia The Spirit descends upon Jesus in avian form. y que el Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma, Bird-like form. Yeah, okay. And indicating his messianic identity as indicating his messianic identity. De esta manera estaba indicando la identidad mesiánica de Jesús. There are two other references to the Spirit that are important for our purposes here. Hay dos referencias más acerca del Espíritu que revisten importancia para nosotros. The first is in Genesis 1:2. La primera está en Génesis capítulo 1, versículo 2. The Holy Spirit hovers over the waters of the primal creation. Ahí vemos al Espíritu Santo que está sobre el agua
revoloteando sobre la creación. forming a world for consummation. Es decir, estaba formando el mundo para la consumación. Secondly, En segundo- Deuteronomy 32:11 En segundo lugar, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. the Spirit hovers in avian form over the people of God. Otra vez el Espíritu desciende y revolotea en forma de ave sobre el pueblo de Dios. As they have been redeemed out of Egypt Como habían sido redimidos desde Egipto and are passing into the promised land that flows with milk and y honey. estaban transitando hacia la tierra prometida que fluía leche y miel, A land that Hebrews 11:17 says is a type of heaven. una tierra de la cual se expresa Hebreos que era un tipo del cielo. The point is that the Holy Spirit's avian presence El punto que se está haciendo ahí es que la presencia del Espíritu en forma de ave is not identified with the first creation, no se identifica con la primera creación, is not identified with the redeemed people in the Old Testament, no se identifica con el pueblo redimido del Antiguo Testamento, but is identified with Jesus as the agent of a new pero creation. se identifica con Jesucristo como el agente de la nueva creación. A creation of greater glory and power is dawning in Jesus. Es decir, en Cristo está como amaneciendo una nueva creación en poder y gloria. And it brings into view the equipment of the Messiah for his purpose of reclaiming and recreating and raising a people. Algo está. Yeah. Hold on. Okay. Let me throw 4 more verbs in. Sorry. Eso significa que está equipando a Jesucristo como el Mesías para poder reclamar y poner sobre el pueblo la propia nueva creación como gloria de Dios. Tengo que hacer esfuerzo de memoria. Much more could be said, but that's all we can say. Hay mucho más que podríamos decir, pero esto es lo que me gustaría decir. But in that is something worth thinking about. Significa que uno podría pensar y reflexionar un poquito más a fondo sobre este tema. Secondly, and more germane for our purpose tonight, En segundo lugar, y mucho más importante para nuestra conferencia en esta noche, and this is so important for the book of Luke, y esto es bien importante para entender el libro de Lucas, it is the introduction of the voice of the Father. está aquí la introducción de la voz del Padre, This is my Son with whom I am well pleased. la cual dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. This, in essence, is a verbal declaration by the Father En esencia, esta es una declaración verbal de parte del Padre of a new creation that is dawning by the Spirit in His Son. de una nueva creación que está amaneciendo sobre Cristo como Hijo de Dios. A redemptive new creation is in the well-pleasing Son. Es decir, en el Hijo amado, en que tiene toda complacencia, una nueva creación ha empezado. And this begins to frame the significance of the following genealogy. Y esto entonces nos da la significancia que tiene la estructura de la genealogía que sigue después del bautismo. Jesus has no earthly father because his Father is in heaven. Significa que Cristo no tiene un Padre terrenal en razón de que su Padre está en el cielo. This is true with reference to his divine nature. Y esto es verdad en referencia a su naturaleza divina. But in the context of this baptism comes a genealogy that has a certain structure. Pero en el contexto del bautismo, luego viene esta genealogía que tiene una estructura bien definida e intencional.
that brings into view a genealogy according to his human Es nature. decir, es una genealogía que trae a colación la naturaleza humana de Jesús. And will wind up tying us directly back to Genesis 2 and 3. Y esta genealogía en esa estructura que tiene nos hace volver al propio Génesis. So let me put this up in diagram form for you. Voy a diagramar esto en la pizarra para que sea visible ante ustedes. This is pre-fall. En el lado izquierdo tenemos el tiempo antes de la caída o pre-caída. Post-fall Old Testament. Y luego tenemos el Antiguo Testamento luego de la caída. Post-fall New Testament. Y luego tenemos post-caída en tiempos del Nuevo Testamento. And this cross represents Jesus in his death. Y la cruz aquí va a representar a Jesucristo en su muerte. This line moving up represents Jesus in his Y resurrection. la flecha dirigida hacia arriba va a representar a Cristo en su resurrección. So right here is the coming of Christ. Así es que en este espacio está la venida de Cristo In the new covenant. en el nuevo pacto. And this right here represents the old covenant. Y este espacio aquí representa el antiguo pacto And this represents the covenant of works. y el espacio a la extrema izquierda representa al pacto de obras. Now, let's talk about Jesus' genealogy because it's very robust theologically. Vamos a hablar acerca de la genealogía de Jesús en Lucas porque esta tiene una teología bien robusta. In verse 23, Jesus begins his ministry at about 30 years of age. En el versículo 23, Jesucristo inicia su ministerio a una edad aproximada de 30 años. Being the son, as was supposed, of Joseph. Y dice, siendo el hijo como se suponía o se creía de José. He's not Joseph's son because his father is heaven. Pero por supuesto no es el hijo de José porque su padre está en el cielo. But that begins a genealogy of Joseph, right? Genealogy of Joseph. Entonces ahí podríamos decir que está hablando de una genealogía de José. So Luke begins with Joseph. Así es que Lucas empieza desde José And the genealogy starts to work backwards. y toward esta creation. genealogía comienza a retroceder hacia la creación. And it moves back behind David, Y retrocede hasta David back behind y Abraham, luego retrocede hasta Abraham and back, if you'll look in verse 38, to Adam, y luego sigue retrocediendo hasta Adán. the son of God. Y dice Adán, hijo de Dios. So Jesus Así es que Jesús is son of God. es el hijo de Dios Adam is son of God. y Adán es hijo de Dios. What's the significance of this? ¿Cuál es la significancia de Well, esto? contrast this with Matthew's genealogy. Contrastemos esta genealogía de Lucas con la genealogía de Mateo. Where does Matthew begin with his genealogy? En la genealogía de Mateo, ¿dónde empieza él? Empieza en Abraham, correcto. Matthew begins his genealogy in antiquity, Así es que la genealogía de Mateo empieza en la antigüedad and he moves forward to Abraham, y avanza hacia adelante, hacia Abraham, forward to David, y avanza luego hasta David and concludes y concluye with Jesus. con Jesús. This is the Matthew trajectory. Esa es la trayectoria genealógica que sigue Mateo. Why does Matthew do that? ¿Por qué tiene que hacer eso Mateo? Because he's wanting to show that Jesus Porque nos quiere demostrar que Jesús is Abraham's offspring, es descendiente de Abraham o simiente de Abraham. David's greater son and David's Y Lord, por lo tanto Jesús es el hijo mayor de David y por lo tanto Señor de David. and he's presenting him as the fulfillment of Old Testament scriptures with a focus on Abraham and David. Y lo está presentando como el cumplimiento de las escrituras enfocadas en el descendiente de Abraham. Luke's focus, listen,
is wider. Pero el enfoque de Lucas es mucho más amplio. Luke begins with Jesus baptized. What did the Father say about him when he was baptized? Lucas empieza con el bautismo de Jesús y la voz del cielo del Padre, ¿qué dice acerca de Jesús? Son of God. Le dice que es el Hijo de Dios. And his genealogy works backwards. Y la genealogía de Lucas va hacia atrás. Behind David, Hacia atrás de David, behind Abraham, hacia atrás de Abraham, to Adam, hasta Adán, who is son of God. a quien le llama Hijo de Dios. Wanting us to see what basic point? Entonces, ¿qué punto básico quiere Lucas que veamos aquí? That there is a first Adam who is son of God, Nos quiere decir que hay un primer Adán que es Hijo de Dios and there is now a second and last Adam who is the son of y God. que ahora hay un segundo y último Adán que es el Hijo de Dios, y con artículo definido. So that the interpretive context for Jesus' identity in Luke Entonces, el contexto de interpretación acerca de Jesús en el Evangelio de Lucas turns on his identity as an Adam figure. se centra en su identidad como figura adámica. Adam is the son who is not pleasing in God's sight. Adán es el hijo en quien Dios no tiene complacencia. Jesus is the Spirit-anointed Messianic Son, pleasing in his Father's Y sight. Jesucristo es el Mesías ungido en quien Dios tiene toda complacencia. So that Jesus is coming in a genealogy that traces back to Genesis 2. Así es que Jesucristo está presentado aquí en una genealogía que retrocede atrás hasta Génesis capítulo 2 And grafts organically into Genesis 3:14. y se injerta orgánicamente en Génesis 3:15. He is the offspring of the woman Él es el descendiente de la mujer who has come to do what? que ha venido para hacer qué? Bruise the serpent's head, Para magullar la cabeza de la serpiente, atone for sin, endow his image on his people, 3:21. para poder hacer expiación por su pueblo, según 3:21, Pass under the flaming sword of justice as a substitute, para pasar a través de la espada ardiente de justicia como sustituto rise up in life to bring his people y where he is. resucitar a la vida para llevar a su pueblo a donde. Let me put it a different way. Voy a ponerlo de otra manera. In Genesis 3:23 through 24, En Génesis 3, 23 y 24, Adam and Eve are scanning the horizon waiting for the one. Adán y Eva están escaneando el horizonte esperando a aquel que había de venir. Looking for that individual seed who would destroy the works of the devil. Estaban esperando a aquella simiente individual que destruiría las obras del diablo And redeem and raise his people. y que pueda redimir y levantar a su pueblo. They were looking for the one who would give life to the mother of the living. Ellos estaban buscando por aquel que iba a dar vida a la madre de los vivientes. Luke, by his genealogy, Por su genealogía, Lucas is saying, look no further. está diciendo, no miren más allá. This is the one. Este es el que había de venir. This is the Spirit baptized, Este es aquel que fue bautizado con el Espíritu. Messianic Son, Es el Hijo Mesiánico, who is the second and last Adam, quien es el segundo y último Adán and the promised offspring. y la semilla o simiente prometida. And please remember this, I'll make reference to it several times. Y quisiera que recuerden esto, por favor, voy a referenciar esto muchas veces. He comes authorized by the Spirit Él viene autorizado por el Espíritu de Dios and the Father. en el Padre y el Padre. Anointed in the Spirit Es ungido con el Espíritu o en el Espíritu and declared Son of God by the Father. y es declarado por el Padre como el Hijo de Dios. It's
this context Es este el contexto that provides the bridge, the pivot que nos provee el puente pivotal between Genesis 2 and 3 entre Génesis 2 y 3 and Luke 4. y Lucas 4. You see that? ¿Pueden ver eso claramente? So if that's the case, then Así que si ese fuera el caso, como que lo es, the probation account in Luke 4, 1 through 13, el relato de la tentación en Lucas capítulo 4 ought to be strikingly similar to Genesis 3. debe ser sorprendentemente similar a Génesis 3. So let's try to confirm that by looking at Luke 4. Vamos a tratar de confirmar eso estudiando bien Lucas 4. What is the first thing that the Spirit does after Jesus' baptism according to this? ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu después que Jesucristo es bautizado? Taking him to the desert. He drives him into the wilderness desert Dice que lo conduce hacia el desierto to be tempted by para ser tentado the devil. Do you think it's an accident? ¿Creen ustedes que eso es un accidente? No. Por supuesto que no. It's exactly what we would expect from Es the second Adam. exactamente lo que teníamos que esperar que le suceda al segundo y último Adán. He is driven by the Holy Spirit Está siendo conducido por el Espíritu Santo into the desert hacia el desierto, where he eats nothing for 40 days and 40 nights, donde no come nada por 40 días y 40 noches. and he is tempted by the devil. Y es tentado por el diablo. And this prepares us for a series of strikingly similar temptation to what you found in Eden. Y esto nos prepara para sorprendentemente mostrarnos una similitud con la tentación del Edén. But there are significant contrasts. Pero al mismo tiempo hay unos contrastes muy significantes entre la tentación del Edén y la tentación del desierto. Because Jesus has come to reclaim sinners. Porque Jesús ha venido a recuperar a pecadores. And face squarely the ravages of the curse of God. Y por lo tanto tenía que enfrentar los estragos de la maldición que Dios había decretado por la caída. So let's set some of the contrasts up explicitly. Así que vamos a establecer estos contrastes en forma bien explícita. Think of the contrast between Eden and the desert. Piensen primero en el contraste entre Edén y el desierto. The desert, wilderness, En el desierto, is the antithesis to Eden. el desierto es la antítesis del Edén. Eden was a glorious place. Edén era un lugar glorioso. It was not the best, but it was very good and free from sin. No era lo mejor, pero era realmente glorioso. It was a lush and verdant environment. Era un ambiente muy productivo. Era un ambiente donde había todo lo necesario. Life-giving streams would flow through Eden. Ustedes podían ver que aguas corrientes y vivas atravesaban ese Edén. And in every way conceivable, Eden sustained life. Y en toda manera que se pueda concebir, el Edén podía sostener la vida. It is a prototype for a time before the fall. Es un prototipo para un tiempo antes de la caída. But the desert is the very reverse. Pero el desierto es exactamente lo contrario. The desert is a dry, Es un lugar seco, death-ridden emblem of the fall. es un emblema de la muerte y de la caída. The desert does not ordinarily and easily sustain life. El desierto ordinariamente y fácilmente no sostiene vida. If Eden is a prototype for a time before the fall, Si el Edén es un prototipo para un tiempo antes de la caída, the desert is a prototype for a time after the fall. el desierto es un prototipo para un tiempo después de la caída. In fact, the desert illustrates the way the curse of God extends to the ground. En efecto, el desierto es una forma donde se ve cómo Dios extiende la maldición hacia la propia tierra.
We didn't look at this, but Genesis 3:17 says the ground is cursed. No hablamos because de of esto, Adam's sin. pero obviamente Génesis 3:17 dice que la tierra fue maldecida por Dios. Sin extends to person and environment. Es decir, el pecado se extiende no solamente a la persona, sino también al medio ambiente. And it is absolutely critical to remember this. Y es absolutamente crítico e importante recordar esto. Jesus places his incarnate feet El Señor Jesucristo coloca sus pies como el Cristo encarnado on the ground cursed as a consequence of Adam's sin. sobre esa tierra maldecida por causa del pecado de Adán. He begins his ministry in the desert wilderness. Él empieza su ministerio en ese desierto, podríamos decir salvaje. Listen, he enters into the ravages of the curse and the Entonces, consequences of sin. Él penetra y se enfrenta a los estragos de la maldición como consecuencia del pecado de Adán. He comes to save sinners Porque Él ha venido a salvar a pecadores, so that God can confer himself on a holy people para que Dios pueda conferir a Cristo sobre un pueblo santo in a holy realm. y también en un ambiente santo. He comes to redeem his people out of the Él wilderness. ha venido para redimir a su pueblo y sacarlo de ese salvaje desierto. And desert. Now, second contrast. Segundo contraste, Contrast with Adam. el contraste entre Cristo y Adán. First, remember that Adam was given a sinless helpmate. Recuerden ustedes que a Adán se le dio una ayuda idónea sin pecado. In addition to his communion with God, Adicionalmente a su comunión con Dios, he had communion with Eve. él tenía comunión con Eva. He had human companionship to bolster him in the face of temptation. Es decir, él tenía una compañía humana para poder fortalecerlo y darle ayuda frente a la tentación. But this needs to be remembered about Jesus. Pero eso es lo que necesitamos recordar acerca de Jesús. Humanly speaking, he is alone. Humanamente hablando, Cristo está solo. The way of Golgotha can be traversed by only one. El camino hacia el Gólgota debía ser transitado solamente por uno. He has no human companionship, No tiene compañía humana. no confidant, No tiene alguien para tener confidencia. no helpmate No tiene ayuda idónea to offer encouragement and que support. le pueda dar ánimo y fortaleza. You'll see why I say this later. No human voice, Pueden ustedes saber por qué quiero decir, no había voz humana con él. no human voice to help him. Y no había ninguna voz humana para darle soporte. According to the narrative, no contact with any human being for 40 days and 40 nights. Es decir, no había contacto con ningún ser humano por 40 días, 40 noches. And secondly, En segundo lugar, Adam was given every tree in the Garden of Eden save the tree of knowledge of good a and evil. Adán se le dio como comida de todo árbol del huerto excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. He was given full access and he could satisfy every conceivable physical appetite. Se le dio completo acceso al jardín de tal manera que podía satisfacer toda posible necesidad que pueda concebir. He faced temptation fully nourished Es decir, él enfrentó la tentación completa y plenamente nutrido fully satiated, fully satisfied. y plenamente satisfecho de comida. And Jesus is not only hungry, Y Jesús no solamente está en un estado de hambre en este desierto, but has been without food. He did have drink, but without food pero ha estado sin comida for 40 days and 40 por nights. 40 días y 40 noches. He was, from a biological standpoint, Jesus had a true body and a reasonable soul. From a biological standpoint,
como Jesús tenía cuerpo y alma racional, desde el punto de vista biológico, He's starving to death. estaba pereciendo de hambre He's beginning to starve to death. y estaba bastante débil por el hambre. And so it's in these series of contrasts Así es que en esta serie de contrastes that we can start to appreciate es que podemos empezar a apreciar this probation temptation of Jesus. esta tentación probacional de Jesús. But one more really critical distinction has to be made between Jesus and Pero Adam. hay otra distinción o contraste muy importante que debemos notar entre Cristo y Adán. Adam is mere man, Adán es un mero hombre, but Jesus is the God man. pero Jesús es el Dios hombre. Adam is only a human person. Adán es solamente una persona humana, Jesus is a divine human person. pero Jesús es una persona humana y al mismo tiempo divina. In the words of Saint Athanasius, En palabras de San Atanasio, what is not assumed is not redeemed. Jesus is truly man. dice, porque lo que él asumió no es redimido, entonces Jesucristo es verdaderamente humano. But salvation is of the Lord. Jesus is the Lord. Pero la salvación es de Jesús en el sentido de que Él es el Señor. It is in the integrity of his full deity and full humanity Es en la integridad de su plena humanidad y su plena deidad that Jesus comes as the redeemer of God's elect. que Jesús viene como el redentor de los elegidos del Padre. And there is only one redeemer between God, one mediator between Y God. solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Now, that's context. Ahora bien, ese es el contexto. Let's look at the first temptation. Vamos a examinar la primera tentación. I'd like to put up, yeah, I'll put both on. First, we'll call it the desert temptation. A esta primera tentación vamos a llamarle la tentación en el desierto. Or it's also a wilderness, desert wilderness temptation. Entonces vamos a llamar a esta primera tentación la tentación en el desierto. And it begins in verse 3. Y eso está en el versículo 3 de Lucas 4. Jesus is in the wilderness, and we need to appreciate and remember voices. Jesucristo está en el desierto y necesitamos pensar acerca de la importancia que tienen las voces. In the theology of Luke, En la teología de Lucas, voices play a major role. la voz juega un rol bien grande, bien importante. And I'll show you this all the way through to the end of chapter 23. Y voy a mostrarles esto bien hasta el final, en el capítulo 23. The last voice in our narrative was whose? ¿Cuál fue la última vez que se escucha una voz en la narrativa de Lucas hasta aquí? The Father. La voz del Padre, ¿verdad? What did the Father say? ¿Qué es lo que dijo el Padre? This is my beloved Son, And with him I am well pleased. en quien tengo toda complacencia. There has been, there's been 40 days and nights of narrative silence. Noten ustedes que ha habido un espacio de 40 días y 40 noches sin ninguna voz. No revealed communication. No hay una No voices. comunicación que se haya revelado, no hay ninguna voz. Now, 40 days, 40 nights of utter silence. Ahora entonces estamos frente a 40 días y 40 noches de absoluto silencio. And the next voice that penetrates or pierces that silence Y la siguiente voz que penetra e irrumpe ese silencio says this: dice lo siguiente: If you are the Son of God, si eres el Hijo de Dios, tell this stone to become bread. di que estas piedras se conviertan en pan. It is a conditional with a command. Es decir, es
un mandato condicional. It is a direct, militant, subversive challenge to the voice of God. Constituye un desafío directo y militante en contra de la voz de Dios. Does it sound familiar? ¿Les suena familiar esto? Are you hearing an echo from Genesis 3? ¿Escuchan ustedes ese eco de Génesis 3? You should be, because Satan is sinful and uncreative. Tienen que saberlo porque Génesis es pecaminoso y no tiene creatividad. All he can do and all he wants to do is challenge the word Todo lo and que goodness of God. quiere hacer y puede hacer es constantemente desafiar la palabra de Dios. And so you have now, similar to Eve, two voices. Así es que ahora, similar como en el caso de Eva, hay dos voces. The voice of God and the voice of Satan. La voz de Dios y la voz del diablo. And let's look at the temptation and think about its logic. Y vamos a ver la tentación en términos de cuál era su lógica. If you are the Son of God, Dice en condicional, si eres el Hijo de Dios, tell this stone to become bread. di que esta piedra se convierta en pan. What is the logic of the temptation? ¿Cuál es la lógica de esa tentación? Something like this. Algo así como esto. I will embellish for the sake of teaching. Yo voy a tratar de embellecer esto por razones pedagógicas. He's saying this. 40 days ago, I heard a voice that says you're the Son of God. Es como si Satanás dijera esto. Hace 40 días atrás se escuchó una voz de parte de Dios. But that's not all the voice said. Pero, ¿qué dijo algo así como eso? Pero eso no es todo lo que dijo esa voz. The voice said, out of all other people in the world, you are beloved in a unique way. La voz dijo algo así como eso. De toda la gente que había en el mundo, tú eres amado de una manera única. You are the supreme object of your Father's love. Tú eres el objeto supremo del amor del Padre. And 40 days later, you are starving in the wilderness under this love. Pero 40 días después, estás en el desierto muriéndote de hambre bajo ese gran amor de Dios. What kind of father loves his son that way? ¿Qué clase de padre ama a su hijo de ese modo? This is pure evil you're hearing. Lo que está escuchando es puramente maldad y malvado. And so, because your father has been silent, the heavens have been silent for 40 days and 40 nights. Es como si el diablo dijera, puesto que los cielos han estado en silencio 40 días y 40 noches, y tu padre también, Before you die of starvation in a silent universe, antes que te mueras de hambre en un universo de silencio, tell this stone to become bread. di que esta piedra se convierte en pan. Eat and live, Come y vive lest you die. para que no te mueras, Because your father is absent. porque tu padre está ausente. Now, Ahora bien, so, use your power and make this stone into bread and eat. el diablo le está diciendo a Jesús, usa tu poder y transforma esta piedra en pan y come. What did Adam and Eve get tempted in terms of? En términos de qué cosa fueron Adán y Eva tentados Food. de comer, ¿verdad? Comida, muy bien. The second Adam tempted with regard Y el segundo Adán es tentado con respecto de qué? De comida. forbidden fruit, El fruto prohibido stone to bread. y que convierta la piedra en pan. In both cases, the serpent was seeking to undermine the reliability of God's word En ambos casos, Satanás estaba buscando and the goodness and sufficiency of his provision. estaba buscando desbaratar la confiabilidad en la palabra de Dios. And the goodness of his Y provision. también quería socavar la bondad de sus provisiones. Now, let's look at the response. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Jesus quotes from Deuteronomy 8:3. El Señor Jesucristo cita aquí
el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, which is a reference to Israel in the wilderness. y este pasaje trata de Israel en su experiencia del desierto. But I have to share something with you from the Greek that I think is wonderful. Pero quiero tomar el texto griego por un momento y mostrarles algo a ustedes que es bien maravilloso. Do you know the first recorded words that Jesus speaks to the serpent? Ustedes pueden recordar las primeras palabras que se han registrado de cómo Jesús habla a la serpiente. You can't get this in English, and I'm not sure if you can get it in Spanish. Si ustedes no pueden entender esto en inglés, no sé si también tendrán la misma expresión en castellano. But in Greek, do you know what it is? Pero ¿saben cuál es la frase en griego? Here it is. Ook. Do you know what that is? ¿Saben lo que significa uk en griego? ¿De griego al castellano? Not. Significa no. Not by bread alone does man Y así live. empieza Jesús. The No solo de pan vivirá el hombre. very first syllable that La- comes from Jesus' mouth Es decir, la ilustración está aquí, que la primera sílaba is a que negation sale de la boca de Cristo es una negación. of the serpent and his temptation. Y es una negación de la serpiente de su tentación. And it comes from Deuteronomy 8:3. Y viene directamente de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Not by bread alone will man live. No solo de pan vivirá el hombre. Now, the context of this is Ahora bien, el contexto de este tema es bien crítico, it's a reference porque es una referencia to Israel in the wilderness. a Israel en su experiencia del desierto. So the wilderness looks like this. You have Egypt, El desierto es parecido a esto. Aquí tenemos a Egipto you have Canaan. y al otro lado extremo tenemos Canaán. Egypt is the land of slavery. Egipto simboliza la tierra de la esclavitud Canaan is the land of freedom. y Canaán es la tierra de la libertad. And intervening, you have the wilderness, Y entre ellos tenemos al desierto, desert. el desierto salvaje, vamos a decir. Here you have the wilderness, desert. Tenemos el desierto salvaje. And in the desert, Y en el desierto, God accompanied his people in two ways. Dios acompañó a su pueblo en dos maneras. A pillar of fire by night De noche lo acompañó con un pilar de fuego kept Israel warm, para mantener a Israel abrigado, illumined the path and staved off beasts, para iluminar el camino por donde debía ir, and was the visible luminous way by which God was present with them to bless. y era la señal luminosa visible que anunciaba la propia presencia de Dios con su pueblo. And a pillar of cloud by day Y la nube durante el día to shield from the heat para poder protegerlo del calor quemante del desierto and to preserve his people in their exodus out of Egypt. y para preservar a su pueblo del éxodo desde Egipto. And when they were hungry, what did God give them? Y cuando ellos experimentaron hambre, ¿qué hizo Dios por ellos? He gave them manna from heaven. Les dio maná del cielo. And they ate manna for breakfast, Y ellos comían el maná en el desayuno, for lunch, en el almuerzo for dinner. y en la cena. The children might have even had manna snacks. Seguramente los niños también tenían galletitas de maná. And they gathered extra for the Sabbath day. Y entonces el último día conservaban un extra para poder comerlo en el día del Señor. And after a time, Israel in the wilderness Y después que había pasado un tiempo, Israel en el desierto began to grumble, comenzó a ponerse reclamón, began to complain, comenzó a quejarse. and began to say to Moses this: Y empezaron diciéndole a Moisés lo siguiente: Did God and you bring us out in the wilderness to die? ¿Es que tú, Moisés, y Dios nos han traído al desierto para matarnos? De hambre, ¿no?
Pillar of cloud by day, pillar of fire by night, and manna and water from a rock. Miren, tenían protección de la nube y de la columna de fuego de Dios y maná y agua. Tenían todo eso, ¿verdad? And then they said this, Y luego ellos decían lo siguiente: take us back to Egypt llévanos por favor de nuevo hacia Egipto and let us eat the leeks and onions and delicacies of y that. permítenos comer ahí el polvo y las cebollas y la carne en esas ollas. Take us back through the waters of the Red Sea. Llévanos atrás para tomar de las aguas del Mar Rojo. Decreate us, En otras palabras, haznos como una descreación, disown us, desherédanos and let us go back to Egypt. y permítenos volver a Egipto. And what did Moses say under the inspiration of the Spirit ¿Y of qué es lo que dijo Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo? God? Man does not live by bread alone, No solo de pan vivirá el hombre, but by every word that comes from the mouth. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesus takes those words on his lips Y Jesucristo toma esas mismas palabras en sus labios and shows us what life looks like. y nos muestra cómo realmente debe verse la vida. Do you remember what happened to that first generation? ¿Recuerdan lo que le pasó a esa primera generación reclamona de Israel? Their bodies fell. Todos sus cuerpos decayeron, They died in the wilderness. murieron en ese desierto salvaje. Jesus is living by every word from the mouth of God. Pero Jesús en el desierto está viviendo de cada palabra que sale de la boca de Dios. So Deuteronomy 8:3 Así que Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 is the text Jesus quotes. es el texto que Jesucristo citó. But I haven't even told you the most fascinating thing yet. Pero no les he contado todavía las cosas más fascinantes de este contexto. Turn to Exodus 4. Vayamos a Éxodo capítulo 4 22 through 23. y leamos los versículos 22 y 23. And I want to ask you this question in advance. Y por adelantado quisiera preguntarles lo siguiente. As a nation, Este santo Atanasio as the people of God, le preguntó al pueblo de Dios: how does God refer to Israel? ¿cómo se refiere Dios a Israel? What does God tell Moses through Aaron to say to Pharaoh? ¿Qué le dijo Dios a través de Moisés que le dijera a Faraón? Listen. When you go back to Egypt, Así dice: cuando vayas a Egipto, le dice Dios a Moisés, see that you perform before Pharaoh all the wonders I have put in your power. asegúrate que haces delante de Faraón todos los milagros que yo te he mandado que hagas. But I will harden his heart Porque yo endureceré el corazón del Faraón so that he will not let the people go. para que él no deje ir a mi pueblo. Then you shall say to Pharaoh, Y entonces así dirás a Faraón: thus says the Lord, así dice el Señor, Israel is my firstborn Israel son. es mi hijo primogénito. Israel is my firstborn son. Israel es mi hijo primogénito. Let my son go that he may worship me. Deja ir a mi hijo para que me adore. Do you see what is starting to happen? ¿Entienden lo que está empezando a suceder? Israel, as God's firstborn son, Israel, como el hijo primogénito de Dios, showed itself to be a child of Adam. nos muestra que era un hijo de Adán. Do you see what I'm saying? ¿Saben a dónde quiero llegar, verdad? Adam, Adán, son of God. hijo de Dios. Israel as a nation, Israel como nación, a redeemed son of God. un hijo redimido de Dios. Created, son of God,
redeemed Son of God. En Adán tenemos al Hijo de Dios creado y en Israel tenemos al Hijo de Dios redimido. And what does Israel in the wilderness do? ¿Y qué es lo que hace Israel en ese desierto salvaje? They sin in the likeness of Adam, the son. Este pueblo rescatado pecan a la misma luz o en la misma manera de el propio Adán, hijo de Dios. Let me try to put it a different way. Quisiera exponer esto en otra forma. As redeemed, Israel should be children of Abraham. En tanto que redimido, Israel debe ser hijo de Abraham. What does God say about Abraham in Genesis 22, 16 through 18? ¿Y qué dice Dios de Abraham en Génesis 22, 16 al 22? He heard and obeyed my voice. Dice que Abraham oyó la voz de Dios y la obedeció. Instead of the first generation as son of God being children of Abraham, this first generation is children, a child of fallen Adam. En lugar de que esta primera generación de israelitas redimidos por Dios se comporten como hijos de Abraham, se comportan y pecan al mismo estilo de Adán. So, from one vantage point, Así es que desde un punto de vista, Israel recapitulates the sin of Adam. lo que hace Israel es recapitular el pecado de Adán. Adam sins and returns to what? El, Dust. el pecado de Adán tuvo como consecuencia de que se convertiría en polvo. Israel sins and their bodies fall in the dust. Y también los cuerpos de los israelitas en el desierto se volvieron al polvo. So, who is Jesus? Así que, ¿quién es Jesús? Listen, Escuchen esto. he is the second Adam, Jesús es el segundo Adán y al mismo tiempo who reverses Adam's disobedience in obedience, Él revierte la desobediencia de Adán y la hace obediencia. and he is the true Israel. Y entonces Él, Jesús, es el verdadero Israel. The true offspring of Abraham. Es el verdadero descendiente de Abraham. Israel is not. Pero Israel no es el This verdadero son- descendiente de Abraham. This generation that falls in the wilderness Esta generación que cayó en el desierto recapitulates Adamic sin and death. recapitula el pecado de Adán y como consecuencia la muerte también. Jesus, as second Adam and true Israel, Pero Jesús, como el segundo Adán y el verdadero Israel, reverses the reality of sin. revierte la realidad del pecado. And the point being El punto que quiero dejar en claro es el siguiente: is that Jesus is recapitulating and reversing que Jesucristo está recapitulando y revirtiendo the sin and temptation of these two sons. el pecado y la tentación de estos dos hijos, Adán e Israel. He is rendering the worship and obedience that Adam did not render as Son of God. Él está ofreciendo a Dios la obediencia y la adoración que Adán e Israel no dieron a Dios. And he is rendering the worship and obedience that Israel, as a redeemed son, failed to Y display. también está ofreciendo a Dios obediencia y adoración que este Israel redimido no hizo con Dios. If I stopped there, I could mislead you. Si yo me quedaría ahí, seguramente les estaría llevando al desvío. Because you could think of these three sons on a par or equal Porque footing. quizás dejaría la impresión que estoy mostrando que estos tres hijos, Adán, Israel y Jesús,
están al mismo nivel. And if I gave you that impression, I should be, I should be disciplined. Yeah. Y seguramente que si yo les dejaría con esa impresión, lo único que merezco es ser disciplinado By BOPC. por la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Here's what you must understand. Entonces, esto es lo que debemos entender. Jesus is obeying as a representative and substitute for his people. Jesucristo aquí está obedeciendo en la capacidad de representante y sustituto del pueblo de Dios. He is not a redeemed or one who shows himself not to be redeemed. Jesucristo no es alguien que es redimido, He is the Redeemer. sino que Él es el Redentor. He is not mere New Israel, but the Redeemer of Israel. Él no es el mero nuevo Israel, He is sino not, que es el Redentor de Israel. he is not mere man, but the God-man. No es un meramente hombre, sino que es el Dios hombre. So he is more than a second Adam and more than the New Así Israel. es que Él es mucho más que un segundo Adán y mucho más que un nuevo Israel. He is the Redeemer of Adam and the Redeemer of all Jesús de Israel. este modo es el Redentor de Adán y también el Redentor de Israel. He is, in a word, the mediator. En una palabra, Él es el mediador. He is the mediator of the covenant of grace. Él es el mediador de este pacto de gracia. Not only a son, No solamente es un hijo como Adán, but the Son of God es el Hijo de Dios. is obeying as a substitute and representative. Y está obedeciendo como sustituto y representante. I'm going to use a little bit more technical language to put this a little bit finer, and it will help it stand out. Voy a usar un lenguaje un poquito más técnico para que esta formulación quede mucho más teológicamente clara. Adam is a protological son. De esta manera quiero decir que Adán es un hijo protológico. Proto significando primero. Created by God. Creado por Dios. Israel En cambio, Israel is a typological son, es un hijo tipológico, redeemed or in covenant relation with God, a redemptive covenant relation with God. que está en relación pactual con Dios, en ese sentido redimido por Dios. Jesus En cambio, Jesucristo is the eternal and eschatological son, es el Hijo eterno y escatológico de Dios, who is the redeemer of God's elect. quien es el redentor de los elegidos de Dios. Jesus is not merely a created son, he is the creator who takes to himself a true body and reasonable soul. Jesús no es meramente un hijo creado, sino que es el creador que toma sobre sí cuerpo humano, And se hace Jesus, carne. and Jesus is absolutely and categorically, without equivocation, not in need of redemption as was Israel. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no está ni tiene ninguna necesidad de ser redimido, He's the eternal, eschatological, messianic son of porque God. Él es el Hijo eterno, escatológico y mesiánico de Dios. And this is where I'm going to leave us tonight because we have 30 minutes of question and answer to Y follow. aquí es donde vamos a dejar la lección esta noche porque necesitamos pausar para un tiempo de preguntas y posibles respuestas. But when you read this narrative, Entonces, cuando ustedes lean esta narrativa, see, I can be funny. I don't plan jokes; they only happen. yo no I'll tell you planifico la why. broma, simplemente salen de vez en cuando. It's like a dim ray of the glory of the age to come starts to burst into this narrative. Pero es como si un débil rayo de gloria irrumpe en nuestra historia. Because no son of God in history Porque ninguno de estos hijos de Dios en la historia
had lived by every word that comes from the mouth of God. Vivió de cada palabra que sale de la boca de Dios. And now, the Redeemer, Pero ahora el Redentor, the second and last Adam, el segundo y último Adán, the new and true Israel, el nuevo y verdadero Israel, has struck the first blow to the head of the serpent in the history of the world. ha asestado un golpe mortal en la cabeza de la serpiente en la historia del mundo. And as you witnessed that, Y en tanto que ustedes son testigos de eso, you see the gospel. ustedes pueden ver el Evangelio. And we'll keep looking at it tomorrow. Y vamos a seguir mirando ese Evangelio mañana. Okay, now question and answer time, and you ask and he'll translate, and then I'll go back. Bueno, en el tiempo de preguntas y respuestas, ustedes le preguntan al traductor y si él puede traducir, lo traducirá para él. And there's no such thing as a dumb question or a bad question. I'm here to serve, but I can't guarantee I'll have the answer. Yo estoy aquí para servir. Yo considero que no hay ninguna pregunta que esté fuera de foco, pero no les puedo garantizar respuesta a todo lo que ustedes puedan preguntar. If I don't have the answer, I'll think about it tonight and try to answer it tomorrow. And if I can't answer it tomorrow, I'll just tell you I can't answer it. Si no puedo tener respuesta hoy día, traeré la respuesta para mañana. Y es algo que no puedo responder, simplemente voy a decir, bueno, no puedo responder. So, Abrimos el tiempo de pregunta y respuesta entonces. Ok, las preguntas son online. El maestro la va a leer. can you text these? Para que, como no hay Text him the micrófono, question. como no hay micrófono, entonces, Muy bien, aquí hay una pregunta que dice así. Pregunta, ok, brother, this is a question. Okay. Question. Voy a leer en castellano primero para que todos sepan qué han preguntado. ¿Podríamos decir que las figuras que se encontraban en el tabernáculo y en el templo de Salomón, como las granadas y otras, tienen relación con el santuario del Edén, del cual se habló hoy? Time's up. Time's up. I'm just kidding. Okay. Here is the close translation to this question. Okay. Could we say that the figures that were found in the tabernacle and in the temple of Solomon, as for example the pomegranates and others, have a relationship to the sanctuary in Eden, of which we talk today? The initial answer is yes. La respuesta inicial es sí, claro, But there's more to it than that. pero hay mucho más que eso. The movement from the tabernacle-temple El movimiento del tabernáculo raya templo, does have a movement backwards toward Eden. por supuesto puede apuntar también hacia atrás al Edén. However, at the same time, Sin embargo, y al mismo tiempo, a text like Hebrews 8:5 un texto como Hebreos capítulo 8, versículo 5, says that the tabernacle dice que el tabernáculo was a copy and shadow of heaven. era una copia más o menos en borrador acerca del tabernáculo celestial. Of the heavenly holy place where God is seated on his throne, Es decir, del lugar celestial donde Dios está sentado en su trono. heaven is my throne, earth is my Porque footstool. dice que el cielo es mi 66:1. trono y la tierra el estrado de mis pies. Isaías 66. So that there's a twofold trajectory to the pomegranates and trees that are etched into the tabernacle. Así es que hay, digamos, una doble trayectoria de relación entre las granadas que estaban en el tabernáculo y los frutos del Edén. As they point back to Eden, En tanto que señalan hacia atrás, hacia el Edén, they also point upward to heaven, también apuntan hacia arriba al cielo. as heaven is the archetype
puesto que el cielo es el arquetipo and the tabernacle is the copy and shadow. y el tabernáculo es una copia de ese arquetipo. So insofar as the tabernacle points you back to Eden, Así es que hasta donde el tabernáculo señala hacia atrás al Edén, it reminds you that Eden is likewise a copy and shadow of things heavenly. les hace recordar que el propio Edén es como una copia del trono celestial. And the way to heaven in pre-fall Eden Y en el Edén, antes de la caída, el camino hacia el cielo is the perfect, personal, exact, and entire obedience of Adam. es la obediencia perfecta personal de Adán. And the way to heaven in tabernacle temple language Y el camino hacia el cielo en el lenguaje del tabernáculo, raya templo, is through the priestly mediation of blood es a sacrifice. través de la mediación sacerdotal con sacrificios. And the way that the Aaronic order will give way to the Melchizedekian order Pero la forma como se transita del orden arónico al orden de Melquisedec, where Jesus, having offered himself once for all on earth, donde Jesús ya se ha ofrecido una vez para siempre aquí en la tierra, ascends into the heavenly places, Hebrews 9:24. según Hebreos 9:24, asciende hacia el trono celestial. So there's this movement that is horizontal and vertical Así es que hay este movimiento que es horizontal en la historia y vertical hacia el cielo. when it comes to the Edenic imagery etched within the tabernacle and temple. Cuando tratamos de todas las imágenes y figuras que hay en cuanto al tabernáculo, raya templo. And that heavenly reality after the fall can be found only through Christ. Y por supuesto, después de la caída, la realidad celestial puede ser obtenida y encontrada solamente a través de Cristo. As the second and last Adam and Melchizedekian high priest. Como el segundo y último Adán y como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Excellent question. Muy buena pregunta. ¿Tenemos más preguntas? Text him. Aquí hay más preguntas. Santiago 1 nos enseña que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. En griego se usa la misma palabra para prueba como para tentación. ¿Cómo puede haber prueba entonces? ¿Es acaso una paradoja? ¿Por qué es necesario ser probado para tomar del fruto del árbol de la vida? ¿Por qué es necesario ser probado para tomar el fruto del árbol de la vida? Hay un problema de gramática española. Vamos a intentar interpretar. That's a long question. But there are several questions here. Oh, okay. The first question is I can this. only do one at a time. I'll just do, okay. We have to go to James chapter 1 first. Okay. The question there is that chapter 1 of James teaches that God cannot be tempted and that He doesn't tempt anyone. And the argument here is that the same word for temptation and test in the Greek language is the same word. So then the question comes, how can there be a testing? Is it the case that it is a paradox? Why is it necessary to be tested in order to take the fruit of the tree of life? Very good series of questions. Esta es una buena serie de preguntas. Let me distinguish between divine testing and satanic tempting. Vamos a hacer una distinción entre una prueba de parte de Dios o prueba divina y la tentación de parte de Satanás. The design of divine testing El designio o el propósito de la prueba de parte de Dios is for advancing in righteousness and strengthening communion with God. es para que se avance en santidad y fortalecer la comunión con Dios. Put from a different perspective, Si ponemos esto desde una perspectiva diferente, the purpose of God in testing Adam is to advance Adam in righteousness, knowledge, and holiness. podemos decir que el propósito de Dios en poner a prueba a Adán es para que él avance en
conocimiento, en testimonio y en santidad. The intention is for an advancement to a higher state. La intención es que él pueda avanzar hacia un estado más alto de vida. Of confirmed righteousness and eternal life. Y entonces se le hubiera confirmado santidad y vida eterna. What God ordains as a test, Lo que Dios ordena como una prueba, Satan perverts as a temptation. Satanás la pervierte y la convierte en tentación. So that Satan's aim is to sever the communion. De manera que el propósito de Satanás es romper la comunión de Dios con el hombre. Satan's aim is for the loss of righteousness. El propósito de Satanás es que el hombre pierda la santidad. Satan's aim is not for the advancement of a state, but the loss of the Su state. propósito no es que avance a un estado más elevado, sino que pierda ese estado. When we recognize the difference between intention, God and Satan, Cuando nosotros reconozcamos la distinción entre la intención de Dios y la intención del diablo, we can recognize the way a divinely ordained trial for good podemos reconocer el modo de una prueba divina para el bien can become the occasion for a satanic perversion aiming towards something bad. y a veces esa misma prueba puede ser usada por el diablo para que resulte en algo malo. But let me address the more basic question about why testing. Pero voy a tratar de responder a la pregunta más básica. ¿Por qué es necesaria la prueba? One of my favorite theologians, Gerhardus Voss, Uno de mis teólogos favoritos, llamado Gerhardus Voss, talks about the ideal of the Christian religion. habla acerca del ideal de la religión cristiana. Psalm 25, 10 and 11 calls it the secret of God's covenant. Capítulo 25 de los Salmos lo llama el secreto del pacto de Dios. And the secret of God's covenant is friendship and fellowship with God. Y el secreto del pacto de Dios es comunión y amistad con Dios. A living, vital, reciprocal relationship. Una relación viviente, vital y recíproca con Dios. And it's a relationship that from the human side grows. Y es una relación que desde el punto de vista humano crece And advances from infancy to maturity. y que hace avanzar a esa persona desde la infancia hacia la madurez. At the heart of the covenant doctrine Es decir, en el corazón mismo de la doctrina pactual is a dynamic eschatological movement of friendship with God. hay un movimiento escatológico de comunión y amistad con Dios. A movement that develops to a point of full fruition, Hay un movimiento que nos conduce a un punto de plena fructificación, where God unveils to you the secret of His friendship and love and condescension. donde Dios nos revela el secreto de su amor y comunión con nosotros. And fills that thing inside of you with the fullness of joy. in Y Él Christ. llena dentro de nosotros ese vacío que tenemos con pleno gozo. So that movement from lesser to greater through trial Así es que este movimiento de lo menor mediante prueba hacia lo mayor always serves to bolster and deepen that relationship. sirve entonces para fortalecer y profundizar esa relación de comunión con Dios. And so when we keep in view that distinction between trial and temptation, Así que cuando tenemos en mente esa distinción entre tentación y prueba, and the highest goal of God as our blessedness and reward in the covenant, tenemos que saber que la meta más alta de Dios es una relación de bendición entre Él y nosotros. we can begin to make sense of those questions. Y entonces podemos encontrarle sentido a este tipo de preguntas. But my final qualifying statement would be this. Pero mi, explicación final y bien calificada sería la siguiente.
that mystery is not at some points of our doctrine and not others. que el misterio se encuentra en algún punto de nuestras doctrinas, pero no siempre en todos los puntos de doctrina. Mystery is embedded in every doctrine we Tenemos confess. que reconocer que el misterio se encuentra presente en todas las doctrinas que nosotros predicamos. And we cannot find out the absolute God unto perfection. Y no podemos encontrar nosotros a veces respuestas absolutas y perfectas. And where our ability to penetrate on these issues ends, Porque no tenemos la habilidad de penetrar en el punto donde estos temas concluyen. worship begins. Y ahí donde no podemos penetrar en esos misterios, ahí empieza la adoración. And it begins in that mystery and not in spite of it. Y empieza la adoración en el misterio y no a pesar del misterio. Because no matter how smart you are, Porque no importa cuán brillante uno sea, you're a creature somos criaturas and you're limited y somos limitados. and you are designed to worship God, Y estamos diseñados para adorar a Dios not your intellect. y no adorar a nuestro intelecto. Question. El Edén es representación del templo de Dios, donde habita su presencia, donde no puede haber maldad. ¿Por qué entonces la serpiente está allí? Algunos dicen que Satanás cae en el momento de tentar a Adán y Eva. ¿Qué piensa sobre esto y qué luz nos puede dar sobre esto en cuanto a Satanás en el Edén? Me gusta mucho esta pregunta que han escrito Satanás con minúscula. Y aunque es nombre propio, yo siempre me rehúso a escribirlo con minúscula. Qué bueno. Okay. Must be a good one. This is the question. If Eden is the representation of God's temple, where His presence abides, where there can be no evil, why then the serpent was there? Some people say that Satan came at the very moment when Adam and Eve were tempted. What do you think about this? What light can you shed about this question? We need to be what I call estate sensitive. Tenemos que ser como aquello que yo llamo tener una sensitividad de estado. What I mean by that can be understood in light of the Westminster Confession of Faith, chapter 9, Lo que quiero decir es que debemos tener en mente lo que dice la Confesión de Fe en el capítulo 9, sections 2 through 5. las secciones 2, 3, 4 y 5. There's a fourfold estate for Es humanity. decir, hay 4 estados de la humanidad. An estate of innocency prior to the Hay un fall, estado de inocencia antes de la caída, an estate of sin and misery after the fall, hay un estado de pecado y miseria después de la caída, an estate of grace or redemption for those who are in Christ and hay united un to Christ, estado de gracia y redención para aquellos que están en Cristo Jesús, and then an estate of glory. y hay en cuarto lugar un estado de gloria. Now, before the fall, Ahora bien, antes de la caída, there are only two states in view: había solamente 2 estados en vista: innocency and glory. inocencia y gloria. And innocency, the estate of innocency before the fall, En el estado de inocencia antes de la caída is a provisional, very good, but not yet perfect estate. es un estado muy bueno, pero es provisional, no era todavía lo que tenía que ser. And the ought, that there ought to be nothing impure, Y aquello que se dice que no debía haber nada impuro, exists in tension with the that there is something impure in Eden. existe en tensión con aquello, pero ahí estaba la serpiente. And the logic of Eden is this: will the ought overcome the that? Entonces, la lógica del Edén es la siguiente: el debe está en tensión con él, pero ahí estaba. That is, will the responsibilities Adam ought to engage in En otras palabras,
Adán tenía que cumplir responsabilidades, guarding the temple Tenía from que- anything that would defile it. tenía que guardar el templo, Edén, de todo aquello que podía contaminarlo. Will he in faithfulness succeed? Pero nos preguntamos, So, ¿él iba a triunfar en fidelidad? so it would be only in the estate of glory Porque sabemos que solamente en el estado de gloria, if Adam obeyed perfectly and slayed the serpent. si Adán hubiera obedecido perfectamente y hubiera matado a la serpiente, Only then would there be a convergence that there ought to be nothing unholy, solamente ahí habría la convergencia para decir no debía haber nada no santo ahí. with the fact that there is nothing unholy. Con el hecho de que no hay nada que sea santo. So the presence of something evil Así es que la presencia de algo malo in the garden en el jardín del Edén reminds us that the situation is very good but not yet the best. nos hace recordar que la situación del Edén era muy buena, pero todavía no era la mejor. Even after the fall, in Job 1, we have Satan who comes to report there in the presence of God, which is a very interesting parallel. Yeah. But it brings out the significance of Revelation 22. Outside of the dogs, in glory, there's the complete separation. Yeah. Beautiful. Voy a comentar lo que ha dicho el hermano Doug. Dice, aún después de la caída, está la presencia de Satanás. Recuerden el caso de Job, acusando a Job. Por eso, solamente en el estado de gloria, en Apocalipsis capítulo 22, solamente está Dios y su pueblo completamente salvado. Y todo el resto, los perros, los malvados, el diablo, todos están fuera. En Génesis 3, la mujer es definitivamente Eva. ¿Podemos pensar en otra figura? Como Lilliput. Oh boy. Do I want to hear this one? In Genesis 3, is Eve the woman, or can we think of another figure? That's the question. Well, the brief answer is Eve is the woman. La respuesta simple es, por supuesto, Eva es la mujer. Eso dice el texto. However, I suspect that there's a possibility that you're thinking of Ephesians 5. Pero claro, yo sospecho que alguien puede estar pensando Where- en la idea de Efesios capítulo 5, Where the marriage bond between Adam and Eve donde el lazo de matrimonio entre Adán y Eva is figural of the marriage bond that will come to be es, between Christ and the church. es figurativo del lazo de matrimonial de unión que habría entre la iglesia y Cristo. But if you're thinking about the actual contextual referent in view, Pero si pensamos en el hecho referencial factual de Génesis 3 que está en vista, it is Eve, and you could walk up and tap her on the shoulder. se trata de Eva. Y si uno estaría ahí, podría acercarse y palmearle el hombro y sería Eva. Pero no Eva, no en la- I may be missing something in the question. Quizás estoy pasando por alto algo de la pregunta, porque seguramente han visto mucho YouTube y hay otras alternativas. Because in YouTube there's other alternatives to either. That's why. Muy bien. El profesor dijo que Lucas tiene una intención teológica en la genealogía. ¿Cómo podemos explicar que difiera tanto los nombres en contraste a la genealogía de Mateo y las demás genealogías del Antiguo Testamento? Podemos pensar que
That's another question. Well, first question. You have stated that in Luke chapter 4 or chapter 3, he had a theological design in framing his genealogy. Yes. How could we explain that there is so much difference in the names in contrast with the genealogy of Matthew and the rest of genealogies of the Old Testament? A twofold answer. Aquí hay una respuesta que tiene, digamos, dos partes. You have to recognize that the genealogies are serve a theological purpose. Tenemos que reconocer que las genealogías sirven a un propósito teológico. And that brings into view not only the unity of the Bible in terms of its divine authorship, Y eso nos hace ver no solamente la unidad de la Biblia y de su autoría, but the truly unique theological perspectives of the inspired apostles and sino prophets. también que nos hace ver las perspectivas únicas teológicas de la palabra inspirada de Dios. The concern of Matthew to a Jewish, predominantly Jewish audience, Digamos que la preocupación de Mateo dirigiéndose a una audiencia primordialmente judía is that Jesus is the seed of Abraham and David's greater son and David's quiere Lord. demostrar que Jesús es la verdadera simiente de Abraham. And there's this sabbatical structure to the genealogies where Jesus is the consummation of Israel's Y history. por supuesto hay una estructura sabática de la genealogía que nos señala decir que Cristo finalmente es el verdadero reposo. Luke has a bit of a wider angle lens that's looking at second Adam. Pero Lucas tiene como si fuera un lente de gran angular, más panorámico. But secondly, and a corollary of that point, Pero en segundo lugar y como corolario de este punto, the genealogies are selective. las genealogías por supuesto que son selectivas. They're not exhaustive in either Matthew or Luke. Ni en Lucas ni en Mateo son exhaustivas. And the selectivity of the Y genealogies la selectividad de las genealogías tienen como propósito subserves the distinctive theological purpose of each book. demostrar las distintas perspectivas teológicas de cada uno de los evangelios. And this is absolutely consistent with a very high view of Scripture and Y, the esto, doctrine of inerrancy. y decir esto es absolutamente consistente con una perspectiva muy alta de la Escritura y también con el tema de la inerrancia de la palabra de Dios. There is an equally ultimate, divinely authored unity and diversity Finalmente hay un autor final de la Biblia y existe una unidad y una diversidad del texto sagrado that finds its ontological ground in the Trinity. que encuentra su fundamento ontológico en la Trinidad. 1 in 3, 3 in 1. 1 en 3 y 3 en 1. Equally ultimate, Igualmente finales, fully divine. completamente divinos. Finds meaningful analogies in the unity and diversity. Y esto encuentra bastantes analogías entre la unidad y la diversidad que se encuentra también en las perspectivas de la Sagrada Escritura. So don't let these different selective genealogical approaches shake you. Así es que no nos dejemos mover por este tema de que a veces hay cierta diversidad en los textos de la Escritura. Creo que había otra pregunta aquí. ¿Podría? Well, last one. Have a good night. Buenas noches. Buenas noches. There's another question here. Podemos pensar que al Dios prohibir solamente el árbol de la ciencia, Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida mientras mantuvieran la obediencia. Es decir, ellos poseían el derecho al árbol de la vida antes de caer, y fue entonces este derecho perdido por la desobediencia. Voy a resumir la pregunta y si el autor está, me corrige si traiciono su intención. Let me summarize the question for you. Before the fall and before the disobedience of Adam and Eve, had they a right to the tree of life? And was it only after the fall that they lost that right? Excellent question. Una pregunta muy excelente. Just as a brief aside, Y quiero hacer un comentario breve, un poquito al lado de lo que voy a decir. and I don't want to do this tonight,
Y esta noche no quiero hacerlo, But once in Jakarta, I did 4 hours of Q&A. pero no se preocupen. Yo una vez estuve hablando en Yakarta, la capital de Indonesia, y tuve 4 horas de preguntas y respuestas. I'm too old for that now. Pero ahora ya estoy muy viejito para aguantar tanto. What was the question? Just kidding, just kidding. Pretende que se olvidó la pregunta. Let me use an analogy to help understand that Voy a usar una analogía para ayudarles a entender la respuesta a esta pregunta. the tree of life was the life sacrament of the covenant of works. El árbol de la vida era un sacramento de la vida en el Edén, en el contexto del pacto de obras. Which means it had a unique function annexed ¿Qué to significa? Adam passing probation. Que significa que tenía un propósito único y era un árbol que estaba en el centro de la prueba a Adán y Eva. It would take on that significance only after he passed probation. Y ese árbol tendría esa significación sacramental para Adán solamente cuando él hubiera pasado esta prueba. And secondly, God did not forbid him to eat from that tree. Y en segundo lugar, en ningún sitio se dice que Dios le haya prohibido que coma del árbol de la vida. Only from the tree of the knowledge of good and evil. Solamente se le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. So the analogy is like this. Así es que la analogía puede funcionar de esta manera. After tonight, I can go eat some bread and maybe drink a little wine. Después de esta noche, por ejemplo, yo puedo salir afuera y comer más y quizás probar un poco de vino with my friends. con mis amigos por allá. It's not a sacrament. Pero eso no sería un sacramento. But when Christ has ordained Pero cuando Cristo ha instituido that bread and wine be given after the word of God has been preached, que luego que se predicaba la palabra de Dios, la cena se sirva con pan y vino, in the context of public worship, en el contexto de la adoración pública a Dios. he supernaturally assigns to that bread and wine a sacramental function. En ese contexto, al pan y al vino, Dios le da o le asigna una función sacramental. So in a manner similar, Adam could eat from the tree of life all he wanted. Así es que de manera similar podrían haber comido de la vida cuantas veces quisieran, But it was only ordained to have a sacramental significance after he passed probation. pero solamente tenía la significación sacramental después que él hubiera pasado la prueba. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much.